Adjetivos hay muchos para lo sucedido ayer en México, lo sucedido en la madrugada, pero bien, tengo en la línea telefónica a María Molina, magistrada de circuito, para ver dónde estamos parados, si esto es un golpe de Estado. María Emilia, me parece que eso es muy importante entender si esto es un golpe de Estado, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Te saludo y bueno, pensar que el destino de un país está en el voto de un solo hombre, no sé si los que estemos equivocados seamos nosotros. Mi querida María Emilia, cuéntanos, ¿cómo han vivido ustedes desde su trinchera este tema de haber pasado en lo oscurito y en la madrugada la reforma judicial? Gracias, Fernanda. Muchas por el espacio. Saludos a todo tu auditorio. Bueno, a ver, lo que está sucediendo y lo que sucedió ayer no es tanto el tema del horario, que eso es ya una práctica común, digamos, pero sí lo que es muy preocupante es cómo obtuvieron los votos para tener la mayoría. El hecho no solo del senador Yunes, que es público, que había presiones respecto de él y de su familia para enfrentar ciertas carpetas de investigación y órdenes de aprehensión, que pues evidentemente hace una negociación a favor de un proyecto que no era por el que votaron los electores, que tanto se ha dicho y tanto han justificado las personas legisladoras de Morena y no legisladoras que tienen el mandato del pueblo, porque votaron para que hicieran ellos ese voto a favor de la reforma, y lo que sucede con Yunes es que la gente votó por él, pero para que no votara la reforma. Entonces, digo, siguiendo esta lógica, pues es exactamente contraria a lo que han intentado decir, por no decir también las dos personas del PRD. Y finalmente, el tema gravísimo, ese sí me parece todavía más grave, del senador de Movimiento Ciudadano, que enfrenta el poder del Estado. Hay fotos que circularon ayer de cómo la casa de su padre está rodeada por la Guardia Nacional, que detienen sin orden de aprehensión, sin carpeta de investigación al padre del senador, y que además detienen ilegalmente al senador, más allá por qué fue o por qué no fue, sí lo tuvieron desaparecido, porque incluso en tribuna se atrevieron a decir que habían hablado con él y que estaba en Ciudad de México, cuando hay pruebas evidentes de que estaba en Campeche y que no estaba libre, estaba privado de la libertad. Y entonces, ¿cómo es posible que se haya llevado a cabo una votación sin garantizar la posibilidad del ejercicio de voto como legislador a uno de los miembros del Senado? No es algo menor, estamos hablando de uno de los senadores de este país que, claro, les convenía que no estuviera y por eso no era tan grave. Yo me pregunto, si hubieran sido 2 o 3 senadores de Morena, si verdaderamente no hubieran suspendido la sesión. Entonces, lo que hemos visto es un proceso de reforma constitucional, ni siquiera es un proceso legislativo, que ya sería grave, es un proceso de reforma constitucional totalmente desasiado, que ha roto todos los principios constitucionales, que si bien es cierto, aparentemente siguen ciertas reglas que están previstas en el reglamento interior y demás, lo cierto es que rompen con todas las reglas de representación, rompen con las reglas de división de cámaras, etcétera. Entonces, bueno, lo que decían, lo dijeron desde el principio, siguen diciendo hoy, la reforma va porque va, pero eso no es un mandato constitucional. Todos los servidores públicos de este país tenemos un mandato constitucional, y ese mandato constitucional es proteger la Constitución, proteger la forma de gobierno, la democracia de nuestro país y el respeto absoluto de los derechos humanos para todas las personas que habitamos en este país. Así lo dice el artículo primero constitucional, que sigue vigente. Emilia Molina, ¿es esto un golpe de Estado? Pues técnicamente podríamos hablar de algo parecido en la medida de que se rompe con uno de los poderes. No estamos hablando de que uno de los poderes tenga un cambio en sí mismo, sino que de los 3 poderes de la Unión, que son idénticos, que son igual de importantes y que cada uno tiene diferentes facultades para poder funcionar como pesos y contrapesos, 2 de los poderes se hacen uno para poder destruir al otro. Y ese otro es justo el que tiene como responsabilidad constitucional, porque eso tampoco lo cambiaron totalmente, o sea, hay una parte que sí que están cambiando, pero tenemos mandato constitucional de revisar los actos de autoridad, el resto de las autoridades, para proteger los derechos humanos de las personas.
y entonces lo que están haciendo es eliminar la posibilidad de que haya independencia judicial para la revisión de los actos autoritarios que vulneran derechos de las personas. Y quitando este contrapeso, pues entonces evidentemente no estamos hablando ya de un Estado democrático y de una república. Lo que se hizo ayer y que está en trámite haciéndose en las legislaturas locales en este momento es darle el tiro de gracia a la república, la forma de gobierno que decidimos que tenía este país desde la independencia. Entonces no podemos pensar en que esto es un golpe menor, de que es un tema solamente de reestructurar el poder o de eliminar vicios que, por cierto, ellos mismos han dicho que no se va a solucionar ninguno de los problemas de la justicia con esta reforma, que lo único que quieren es consolidar la transformación del régimen. Y eso, bueno, pues hay que ser muy claros, lo que se pretende no es cambiar la justicia, sino cambiar el Estado democrático por un Estado autoritario. Emilia Molina, me parece muy importante dos temas. Dices, justo en el mes de la independencia de México, a días de celebrar la independencia, no hay nada que celebrar, la independencia termina la república. Ya no se llamaría esto República Mexicana, sería República Popular Mexicana. ¿Es correcto? Pues la verdad no sabemos qué tipo de nombre le van a poner, pero en los hechos lo que estamos viendo es la concentración del poder en un solo partido de peores formas de lo que ya habíamos vivido con el PRI. Porque en el momento en que teníamos al PRI, la oposición era la izquierda. Hoy por hoy, lo que se autodenomina izquierda, que tampoco es izquierda, es quien pretende, a través del populismo, tener el control absoluto del poder. Y el control absoluto del poder, no importa de qué fracción sea, no importa de qué lado de la política estén, eso se llama autoritarismo. Y las dictaduras no importa si son de izquierda o de derecha, el tema es la violación de los derechos humanos. Y la violación de los derechos humanos, que es previsible que suceda, que lo han dicho además legisladores, que hay que reformar incluso el artículo 1 constitucional, que en 2011 se cambió para mayor protección de los derechos humanos de las personas, porque recordemos, los derechos humanos son de las personas, no del gobierno. Es de las personas para protegerse del gobierno. O sea, las garantías que están en la Constitución son para protegernos del gobierno autoritario, no para que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana, porque no hay ningún mandato constitucional, ningún mandato del pueblo, ningún mandato en elecciones que sea para que una autoridad pueda hacer lo que le dé la gana. Es para que cumplan las reglas constitucionales y para que protejan al pueblo, no para que lo destruyan, y menos para que destruyan instituciones. Que hoy estamos viendo una destrucción de uno de los tres poderes de la Unión. Emilia Molina, muy importante, no hay marcha atrás, ni siquiera entrando a la presidencia el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, no hay marcha atrás con esta decisión arbitraria por parte de Morena en el Senado. Bueno, una vez que esté aprobado por las legislaturas locales, que es lo que se necesitan 17, y que el presidente de la República lo promulgue, que él pidió, y lo dijeron todos los legisladores, quiere promulgarlo el 15 de septiembre como fecha emblemática. Suponemos que romper la independencia judicial es una forma de celebrar para él el grito de independencia de este país, que es contradictorio, pero bueno. Lo que habría sería ya una publicación en el Diario Oficial de la Federación y ya estaría modificada la Constitución. Que se puede echar para atrás, claro, con la reforma, con un proceso constitucional igual de reforma constitucional, pero pues se ve muy difícil en la medida que los propios legisladores han dicho que así es como quieren que esté y la propia presidenta electa ha dicho, por lo menos hasta ahora públicamente, que está muy contenta de que se haya llevado a cabo la reforma al Poder Judicial. Entonces, seguimos confiados todos, creo que además el pueblo de México debería estar confiado aún de que las autoridades responderán a este mandato constitucional y responderán a su responsabilidad real, porque la responsabilidad histórica que tenían ayer en las manos la utilizaron para destruir la democracia. Yo espero que reflexionen, que se den cuenta y que en los próximos meses vean cómo
corregir el desastre antes de que tengamos peores efectos. Hay una condena internacional de todas y cada una de las voces reconocidas en el mundo. Hay la ONU, la Comisión Interamericana, las barras de abogados, las calificadoras económicas, etcétera. Está en riesgo todos los tratados internacionales que asiste a México, no solo en materia de derechos humanos, que sería gravísimo, sino también aquellos que están en materia de comercio. Y entonces este país tendrá una crisis económica, además de la que ya tenemos y de la que propiamente podríamos prever con lo que ya había como instituciones. Tenemos todas las voces advirtiendo lo grave que puede ser esta reforma. No les importó, pero además lo hicieron de una forma absolutamente desasiada, absolutamente ilegal. Así y que, por supuesto, en sedes internacionales estamos trabajando en las defensas en sedes internacionales, porque hay muchísimas violaciones de derechos humanos, no solo de las personas que formamos parte del Poder Judicial, sino de toda la sociedad. Y hay muchas personas que han estado ya acudiendo a sede internacional. Esperaremos que en los próximos meses haya esta continuación del trámite internacional y tal vez no tengamos una condena para mañana o pasado, pero sí en los próximos años. Y yo sé que a ningún gobierno le interesa tener sentencias internacionales en contra. Y eso será muy grave para México, será otra rayita más, porque tenemos muchos problemas en violación de derechos humanos que se han estado determinando en sentencias internacionales, que el Poder Judicial no es el que ha estado involucrado el Ejército, las fiscalías, etcétera. Entonces, pues, hoy por hoy estamos viendo un caldo de cultivo para mayores violaciones de derechos humanos que estaremos defendiendo en cualquier lugar que nos encontremos, porque quienes estamos defendiendo al Poder Judicial no estamos defendiendo, insisto, nuestro puesto, estamos defendiendo la independencia, y eso no nos van a callar, aún destituidos, aún donde estemos, como todos los jueces que están en todo el mundo por estos regímenes. Seguiremos luchando por la independencia judicial, seguiremos resistiendo hasta el último segundo de nuestras vidas. Gracias Emilia Molina, gracias. No hay manera de entenderlo más fácilmente de como lo has explicado arrancando el programa. ¿Qué tal, Fernanda? Empezamos pie derecho, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo.